Estamos gozosos como siempre, bendecidos y en victoria. Amén. Pasan los días y más nos gozamos en el Señor porque más nos damos cuenta de que Él nos ama. Él nos ama, Él nos bendice, Él nos guarda y siempre nos da de su amor. Hoy en esta tarde vamos a hablar de algo bien importante que es de edificación para todos. Como todas las cosas de Dios, no hay nada que vayamos a desechar, cualquier cosa que Dios vaya a dar, que Dios nos vaya a ofrecer. Pero el tema de hoy es las palabras de vida eterna. Hay que entender que solamente Dios nos puede dar esas palabras de vida eterna. Nadie más puede dar nada, nadie más puede darnos lo que Dios nos va a proveer. Y hoy en esta tarde nos vamos a dar cuenta de que solamente Él es el que tiene esas palabras de vida eterna, de las cuales nosotros somos enriquecidos, somos llenos de justicia, de amor, de paz, y recibimos todo exactamente lo que Dios nos quiere dar, solamente por el amor que Él nos tiene, por las palabras de vida eterna. Pero todo esto tiene que ver con el mismo Dios que siempre habla, el mismo Dios que siempre ama, bendice y quiere que la gente sea movida, sacada de un estado y puesta en otro estado mucho mejor. Por supuesto, moverse de las tinieblas hacia la luz admirable que es en Él. Por eso lo que Él habla, lo que Él dice, tiene siempre que ver con algo diferente. No importa lo que algunos hombres digan, si no tienen ninguna base ni ningún fundamento. Todo tiene que venir de Dios. Cuando nos acercamos a Dios, todas las cosas van a ser transformadas, van a traer promesas, van a traer el por qué Dios dice esas palabras. Nosotros vamos a vivir, vamos a participar de lo que Dios dice. Vamos a movernos, a empezar a mover aquí todo esto en el poder del Señor. Y vámonos al libro de Éxodo, ¿sí? Acuérdense, el título de hoy de esta predicación es las palabras de vida eterna. Vamos hasta al libro de Éxodo, gloria al Señor Jesús. Y vamos a ver lo que aconteció también por allá con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Éxodo 19:1. Gloria al Señor. Aleluya. Al 9 vamos a leer nada más. Dice Éxodo 19:1. Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Dice así la escritura. Dice: habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios. Escuchen ya lo que va a pasar aquí. Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: aquí va a empezar el Señor a empezar a bendecir a otras personas, a empezar a usar a unas para bendecir a otras, siempre con la palabra de Él. Nada quitando, nada poniendo, ni la persona que recibe cambia ni transforma, no. Sino que el mensaje va diciendo: y dirás así, y dirás así. Por eso dice aquí en Éxodo 19:3 que Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Cualquiera que sea la bendición, el mandamiento, va con un propósito de parte de Dios siempre, y no tiene que ir cambiado, no tiene que ir transformado, sino de la manera que Él dice. Dice el 4: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las águilas y os he traído a mí. Dice en el 5: ahora pues, si dieres oído a mi voz. Escuchen bien ya cómo está hablando Dios ahí. Todo el mensaje de lo que Dios dice siempre tiene que permanecer igual, de la misma manera que lo está diciendo el propio Dios. Aunque lo vaya a pronunciar Moisés, tiene que permanecer y estar igual como lo está mostrando Dios. Por eso les está diciendo en el 5: ahora pues, si dieres oído a mi voz, les dice Jehová, y guardares mi pacto,
vosotros seréis mi especial tesoro, dice él así, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vean qué promesas las que les había hecho a Israel. Pero la condición aquí es si dieres oído a mi voz. Por eso es bien importante estar en iglesias que se les predica en el Espíritu, que se les enseña a través de la Biblia, ¿sí? Porque es como la gente va a empezar a oír la voz de Dios. No tienen que oír doctrinas de nadie, no tienen que oír nada de eso. Cuando Dios habla, las personas son tocadas por la palabra que están oyendo del propio Dios. Por eso todo lo que Él les promete es algo muy hermoso. Dice en el 6, estamos leyendo Éxodo 19:6, dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Oigan todo eso. Por eso hoy en día nosotros obviamente sabemos la historia, que ellos lo rechazaron, pero nosotros tenemos ese trabajo ya de ser sacerdotes y gente santa para el propio Dios, ¿sí? Dice él enseguida, dice: estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, le dice. Luego enseguida sigue en el 7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Vean aquí en el 9, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también, escuchen aquí, para que te crean para siempre. Podemos nosotros ver de qué se va a tratar esta predicación ya, de que en el oír a Dios están todas las promesas, pero no hay ninguna sombra de variación, como él dice, sino que todo eso es para siempre. Oigan nomás. Por eso lo que va hablando, lo que va mostrando, muy claramente está en el 9. Lo repetimos esta parte, dice: para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre, dice él así. Porque de otra manera tenemos nosotros que recibir estas palabras de Dios, porque las palabras, acuérdense de esto, que con estas palabras que Él nos da, son con las mismas que nos vamos a parar delante de Él. Por eso todos aquellos se tienen que ahora sí que estar al tanto de la doctrina que están escuchando. No van a llegar ellos y echarle la culpa al predicador que los llevó hacia el error, a la denominación, a la iglesia errada, no, sino que ellos tienen que saber que la relación que tuvieron en la tierra siempre fue con Dios, no con la religión, no con la tradición de nadie, ni con ninguna doctrina de demonio, sino que sea siempre el que le habló a la persona desde un principio y hasta el final, hasta el tiempo que se presentó con él en el cielo y dio cuentas, que sea Dios. Eso es así. Por eso, miren, vámonos hasta el Nuevo Testamento. Busquen segunda de Pedro, y les quiero mostrar esto, aunque ya lo hemos leído, pero es necesario que leamos esto juntos, que la escritura no es de interpretación privada, ¿sí? Eso está muy claro aquí, porque entiendan que hay gente que va a hablarles a ustedes de la Biblia. Todas las religiones allá afuera explican según ellos lo que es la Biblia. Toda la gente tiene algún libro que le llama que es de Dios, de algún Dios o de un poder o de una deidad. Pero entendamos aquí que cuando se trata del único Dios Salvador y Redentor, bueno, vamos a ver qué dice Pedro. Segunda de Pedro 1:20. Gloria al Señor Jesús. Lo que dice Pedro aquí, toda la iglesia del Señor Jesucristo lo tiene que recibir. Si usted dice que usted es del Señor Jesucristo y usted atiende y va a una iglesia y es parte de una congregación, acuérdese de estas palabras. Acuérdese que dice: entendiendo primero esto. Todo lo que usted va a oír, todo lo que le van a decir, todo lo que le van a explicar, todo lo que le van a tratar de enseñar, vea cómo dice Pedro: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada.
Entonces lo que está en el libro santo tiene que venir, como lo he dicho siempre, Dios a las personas y empezar a explicar, a enseñar, a mostrar las cosas que vienen de arriba, las cosas que son del cielo. Todo el misterio, toda la revelación tiene que venir por parte del propio Dios. Porque nadie, aquí está advirtiendo que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, no puede venir cualquiera y decir, es que la Biblia así dice, cuando no es cierto. O es que así enseña, cuando tampoco es cierto. Cualquier cosa. Porque claramente escrito está. Usted lo está leyendo. Y aquí está la razón, el por qué lo dice Pedro. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Qué le da a entender a usted eso? Que la voluntad de las personas humanas, obviamente sin Dios, no es traer a nadie a la verdad, porque no la conocen, sino es estar en mentira y en otro tipo de doctrina. Solamente el Espíritu Santo es el que muestra la verdad. ¿Sí? Repito el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. La voluntad humana, ¿sabe cuál es? No querer de Dios. La voluntad humana, el deseo humano es apartarse siempre de la santidad de Dios. Es la carne, es el deseo, es en el pecado en el que uno nace, es todo lo malo desde que uno nace y sale de la madre de uno. Es siempre hacerle el mal. No ha cambiado eso. Por eso está muy claro aquí acerca de la Escritura lo que dice Pedro. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y alguien dirá, pero todos estos hombres son humanos. Pedro, Juan, siempre traen ese argumento de que Pedro era humano, Juan era humano, Pablo también todos eran gentes. Bueno, aquí está la transformación. La Biblia nunca se contradice porque claramente dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y estamos hablando de personas humanas en la Escritura, pero con una transformación en Dios. Claramente dice aquí, sino que los santos hombres de Dios, oigan ya quién son ellos. Ya no dijo cualquier hombre, sino ya se refirió a ellos como a unos santos. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí es otra cosa. Por eso las palabras de vida eterna, así como Jehová se las da a Moisés y se las dice, repíteselas al pueblo, todavía aquí en el 2023 hay predicadores que son santos hombres de Dios. Entienda eso. Hay personas que Dios los ha levantado. Hay personas que Dios los está usando. Tendrán gente o no tendrán gente, son usados por Dios. Porque todo es para testimonio. El no tener gente, ¿por qué no llegó gente? Bueno, porque la gente no le creyó a Él. Y el que no le cree a Él, no le cree a Dios. Todo eso, para todos aquellos que pusieron pies en iglesias y se salieron, aunque sean verdaderas, es para testimonio de ellos. Por eso ese polvo sirve de testimonio de que anduvieron hablándoles y no creyeron, se metieron y se salieron y no creyeron. Todo eso tiene que ver porque la gente está enredada allá afuera. Y cuando oye la verdad no la cree, cuando oye la mentira sí la acepta. Esa es la situación en la que estamos. Pero usted está viendo, segunda de Pedro 1:21, acerca de las profecías y cómo Dios llama a los hombres y cómo les dice ya santos, porque Él ha dicho siempre de ser santos porque yo soy santos, porque yo soy santo. Entonces queda muy en claro, ¿no? Cómo si empiezan hombres a hablar con esas palabras de vida eterna, que es de lo que estamos hablando. Dios le respondió a Moisés, escuchen bien aquí, cuando están en un argumento de cuando Él es llamado a sacar al pueblo de Israel, Dios le respondió a Moisés, ve porque yo estaré contigo, le dijo. ¿Qué quería decir eso? ¿Qué quería decir? Que era como un sueño que Moisés iba a tener, una como revelación donde él iba a pensar que una sombra le andaba a un lado y que ese era Dios. Eso no quería decir. No quería decir que él sintiera la presencia por ahí, que alguien lo seguía y que ese era Dios, o que Dios iba adelante y que él lo veía. Así no era esto. Vamos a ver qué dice la Escritura. Vámonos otra vez hasta Éxodo
Éxodo 4:8. Gloria al Señor Jesús. Éxodo, miren cómo todo esto tiene tanta claridad. ¿Sí? Éxodo 4:8. Acuérdense que él decía que no me creen, que sí me creen, que cómo van a saber. Así le decía Moisés al Señor, a Jehová. Pero en Éxodo 4:8 dice: si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera, o sea, la que sigue. ¿Sí? Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, hoy como le está diciendo ya él, ni oyeren tu voz, le dice a Moisés, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomaras del río y se harán sangre en la tierra. O sea que le iba a dar no solamente palabras, sino que le iba a dar prodigios, le iba a dar cosas que la gente viera. Dice en el 10, entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú me hablas, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. O sea que Moisés estaba diciendo la verdad. Estaba diciendo: yo no puedo hablar, yo me tartamudeo, yo no tengo esa facilidad. Pero todos sabemos que para Dios no hay imposibles. Jehová le respondió: ¿quién dio la boca del hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? En otras palabras, Él hace todo, pero al mismo tiempo lo puede arreglar. ¿Sí? Dice: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, le dice, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Dice, oigan bien esta parte aquí: tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. ¿Ven esas transformaciones? A otra persona, de Dios a otra y luego a otra. ¿Sí? Dice: y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca. Oigan esta parte: y tú serás para él en lugar de Dios. Y dice Dios con D mayúscula. Entonces sabemos y nos damos cuenta de cómo Dios toma las personas para usarlas. Cómo Dios puede sacar esas palabras y confiar de la manera tan grande de decir que alguien va a tomar y va a ser y estará puesto en el lugar de Dios. Pero entiendan esto y no se confunda nadie, que eso lo dice a las personas que Él quiere usar, no a aquellos que piensan, copian a otros hombres y los tratan de imitar y dicen: yo también soy como él. Eso sí no es. Por muy imitador que sea alguien de un pastor o de una persona movida en Dios, no puede él hacer eso. No puede él hacer eso, y si lo haces, es un mentiroso. Él tiene que esperar, si es que Dios lo va a usar a él, en el tiempo que Dios lo vaya a poner, en el tiempo que a Dios le parezca, si es que va a ser así. Pero de ninguna manera, por mucha escuela que reciban y vayan a los seminarios de estos hombres que son muy grandes para ellos y los quieran copiar, o sean buenos o sean santos o no lo sean, nadie puede copiar a hombre. Eso no existe. Por eso solamente Dios da el Espíritu como Él lo va a dar. Nadie puede imitar a nadie. Todos tenemos que estar en el Señor. ¿Sí? Entonces vemos lo que pasó ahí. Pero vamos a leer esta parte que ya le hemos leído muchas veces. Y esto se los hago leer otra vez para que quede bien en claro
Porque nosotros que somos del Señor, se nos ha dado la luz, se nos ha dado el entendimiento y nosotros estamos recibiendo misterios de parte de Dios. Hay gente que está estancada en sus doctrinas, en sus religiones, y están velados, están ciegos y no pueden ver absolutamente nada. Les voy a mostrar esto que ya lo hemos leído en Deuteronomio 18:18. Pero lo que quiero que vean, obviamente es lo que está escrito, pero sepan ustedes de una vez por todas que las palabras de Dios son las mismas palabras de Jesús. ¿Sí? Hay mucha gente que dice, no, es que el Padre es el Padre. Bueno, sí, y Jesús es el Hijo. Pero lo que dice el Padre, habla el Hijo. ¿Sí? Por eso lo que promete aquí a toda la gente, si muchas personas que están allá afuera con unas doctrinas erradas recibieran, primeramente dieran su corazón y empezaran a clamarle al Dios de la verdad, entenderían tantas cosas que no saben, porque la gente está en tinieblas. Deuteronomio 18:18 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandaré. Está hablando Jehová, está hablando Dios el Padre. ¿Ok? Dice el 19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas, o yo le pediré cuenta. Por eso les decía al principio, ¿no? Que cuando Dios nos habla, es con lo que nos vamos a presentar delante de Él. Por eso no puede existir nadie que declare en la tierra mientras está vivo o viva y diga, yo soy del Señor, yo iba a la iglesia. Oh, está muy bien eso. Pero ¿qué comunión existía entre tú y ese Dios que estás diciendo? ¿Sabes de Dios tú o no sabes? Porque una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es conocer de Dios. Por eso tenemos que darnos cuenta cómo es esto. Tenemos que darnos cuenta si usted en realidad está viviendo en comunión con Dios, está recibiendo la doctrina de Jesús, o qué es lo que está pasando. Porque claramente está dicho desde el Viejo Testamento de que se va a levantar un profeta de en medio de todos los hermanos y que a ese se le van a poner las palabras de Dios. Ese es Jesucristo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con absolutamente todo lo que decimos de conocer de Dios y decir que es así cuando ni siquiera sabemos. Porque todo lo que digamos, Dios nos lo va a traer a cuentas. Todo lo que salga de nuestra boca, Dios nos va a pedir cuentas de eso. ¿Por qué es que creíamos así? ¿Por qué es que nosotros le decíamos a otras gentes que esto era así? Ahora, si nosotros nos sostenemos y permanecemos en lo mismo, vamos a tener la victoria. Pero si nosotros hemos creado mentiras y doctrinas falsas, ahí es donde el Señor nos va a agarrar. Va a decir, yo nunca te mandé a hacer eso, yo nunca dije eso, yo nunca mostré eso. Amén. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con todo, pero todo lo que se habla de Dios, porque mucha gente está confundida, mucha gente no han entregado el corazón, no tienen discernimiento, no tienen la guía de Dios, Él no mora en ellos. O sea, es un solo desastre para que lo entiendan. Pero algo que tenemos que tener en cuenta y en mente es que Dios, con todo lo que nosotros sentamos que es, y toda la misericordia que tiene, y todo el amor que tiene el Señor nuestro vendrá y no callará de todo lo que ha visto y todo lo que Él va a juzgar. Porque todos sabemos que gente que aborrece la corrección, y obviamente hay otros que se olvidan de Dios. Hay gente que no le gusta que le llamen la atención, ¿sí? Entonces, si las personas no son todavía nuevas criaturas, de ninguna manera
van a obedecer el Evangelio. Van a tener un problema con lo que Dios dice. Porque esa gente aborrece, escuchen esto, la corrección. No les gusta ser corregidos. Y el que corrige no es el hombre, es el propio Dios. Es el que está dando órdenes, mandamientos. El que está diciendo hagan esto, digan lo otro, no lo hagan, si lo hagan, paren, esperen. Él está mande nada más. Entonces Él nos está moldando a aquellos que le prestamos el corazón. Porque nosotros somos ajenos a toda la voluntad de Dios hasta que Él viene y nos muestra, lo empezamos a conocer. De otra manera no podemos nosotros solos conocer a Dios. Pero aquí en el Salmo hay algo muy triste que se lo quiero enseñar para que usted vea cuando el Señor va a juzgar al mundo, ¿sí? Pero vamos a leer solamente una parte. El Salmo 50:16. Y aquí va a entrar, escuchen bien, cuando la gente se aferra a las cosas de Dios y ellos las empiezan a manejar, las empiezan a mover ellos solos, las palabras santas de Dios. Pero ¿qué es lo que tiene que decir Dios para con ellos? Fíjense cómo nos muestra a nosotros lo que les va a acontecer a ellos. Por eso nosotros tenemos que tener mucha misericordia para mucha gente que no saben el final que les espera. Es muy triste. Miren, vamos a leer ahí, Salmo 50:16. Escuchen lo que va a decir aquí. Dice, pero al malo dijo Dios. ¿Sí? ¿Usted oyó bien? Hay personas malas delante de los ojos de Dios y aquí va un mensaje para ellos. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Usted cree que Dios no sabe cuando la gente no le ha creído a Él y la gente empieza de religioso a gritar, a enojar, a decir yo conozco la Biblia, yo conozco el Evangelio, yo conozco quién es Jesús, yo conozco que Pedro dijo esto, yo conozco que Juan dijo lo otro, y empiezan a contender con toda la gente? Bueno, ya Dios no sabe eso, porque dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Eso le está hablando a las personas que de acuerdo a Él son malas. ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Los pactos que Dios hace son con aquellos que Él va a bendecir. Las promesas hermosas que Él tiene para con todos sus hijos, esos son los pactos. Y hay gente que es ajeno al pacto y va y lo agarra. ¿Está entendiendo eso? Dice, pues tú aborreces la corrección, les dice. Oigan, y echas a tus espaldas mis palabras. O sea, que aunque le digan, ire hermano, en este caso, porque uno los ve en la iglesia y les dice hermano o hermana, ire, así no es. La Biblia no manda que hagamos eso. Bueno, la gente se echa a las espaldas lo que no les importa lo que Dios dice. No, pero es que eso ya no se usa. Ahorita todos se están moviendo por acá. Todos los cristianos hacen eso, todos los cristianos hacen lo otro, y ahí va la mayoría. Bueno, entienda, pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Dice, si veías al ladrón, tú corrías con él. Oigan, y con los adúlteros era tu parte. Dice enseguida, aleluya, dice, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. O sea que todos son unos hipócritas, hablando, diciendo, mandando decir cosas, creando cosas en su cerebro. Dice el 20, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. O sea, con los mismos parientes. Porque si es el hijo de su madre, se está refiriendo a un pariente. Cualquiera que sea, en este caso, hijo de la misma madre, son hermanos. ¿Sí? O medios hermanos, pero alguna relación tienen, porque le está llamando que contra el hijo de tu madre, dice, ponías infamia. Dice, estas cosas hiciste y yo he callado, dice Jehová. Ahora dice, pensabas que de cierto sería yo como tú. Oiga eso para todos esos predicadores que asolapan los pecados de los demás, que no los descubren, los están tapando, y dicen, no se preocupe, Dios lo ama, venga, y no les dice nada, ni que qué les pueda pasar, ni que están en una situación que se tienen que arrepentir, ni que tienen que, no, ven que Dios te ama. Eso es lo que dice nada más. Por eso el Señor mismo dice,
¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Dice, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. O sea que todo va a salir a la luz. Ahí se cumple todo lo que el hombre siembra, eso mismo levanta, eso mismo cosecha, porque Dios permite que vean sus ojos las propias injusticias en las cuales siempre permaneció. Oiga, qué tremendo es esto. Dice, entender ahora esto, los que olvidáis de Dios. Ahí está, ese es un grupo. Luego dice, no sea que os despedace y no haya quien los libre. Pues sí, nadie puede librar de la mano de Dios. ¿Usted ha visto que alguien tenga un accidente y se muera y luego sea librado por alguien más? El que tiene el accidente, de la manera que sea, se muere, se murió. Nadie absolutamente de los que se han muerto así ha regresado y diga, alguien me libró de tal muerte. No. Por eso entendamos, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare sus caminos le mostraré la salvación de Dios. Ahora, ¿qué es el sacrificar alabanza? El sacrificar alabanza es estar diario viviendo en acción de gracias con Dios. Diario, pero diario acordándonos que gracias a Él vivimos otro día más. Que gracias a Él usted puede respirar profundamente, se puede acostar y se está levantando y está desayunando otra vez. ¿Usted piensa que mucha gente está así? No. Mucha gente que no tiene oportunidad de nada de lo que usted está haciendo, por muy mínimo que se le haga a usted, hay gente que no puede hacer eso y yo nunca lo hizo jamás. Por eso todo lo que hacemos es para glorificar y darle alabanza al Señor todo el tiempo. Por eso dice aquí, y el que ordene su camino, le mostraré la salvación de Dios. Y al que ordenare su camino, más bien, le mostraré la salvación de Dios. Por eso nosotros nos damos ya cuenta que cuando Dios está prometiendo, hablando, diciendo, es porque en el futuro va a haber un efecto en las personas. Yo no creo que haya alguien que esté en el Espíritu que no espere nada de Dios. Todos estamos esperando lo máximo en el Señor, porque hay promesas, recuerden eso, hay promesas de parte de Dios. Dios no nomás nos trajo a que estemos aquí hablando y gritando y diciendo, sino que nuestras vidas se va haciendo el testimonio de que Dios está con nosotros. No podemos nosotros ser tan hipócritas si no hemos atado el corazón a Dios y hablarle a la gente que existe un Dios que ni nosotros conocemos y nos es ajeno en nuestra propia vida íntima y privada y con nuestra familia. Tiene que existir Dios actuando, caminando de la mano de aquellos que lo han recibido, porque Dios es real y verdadero. Las promesas están por todos lados en las Escrituras. Les voy a mostrar lo que dice Isaías. Isaías 29:18. ¿Sí? Usted se va a dar cuenta de todas lo profético, todo lo hermoso que está aquí. Isaías 29:18. Vean lo que dice aquí. Y tiene que haber, habemos gente que podemos decir amén a esto. Dice el profeta Isaías, dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro. ¿Está oyendo esa parte? Y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Ahora, aquí está otra prueba más de que el que va en camino de santidad, va en camino de santidad. El que va en camino de perdición, por supuesto, va en camino de perdición. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, porque aquí está escrito. Aquí está escrito claramente que en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Quiere decir que van a ser transformados por alguien, y ese es Dios. No cualquiera, y yo era uno de ellos que podía leer la Escritura. Antes de que el Señor viniera a mi vida, a mi corazón, y me transformara y derramara sobre mi corazón su Espíritu, me recomendaban que yo leyera la Biblia. Me decían, ¿por qué no lees la Biblia? Porque así le dice uno a cualquiera, lee la Biblia, mira, para que te des cuenta, lee la Biblia. Bueno, en mi caso personal, yo no digo por los demás, yo digo en mi experiencia con Dios. Ya lo he dicho muchas veces que yo no la podía leer. Yo era como un niño
que jamás había ido a la escuela. Yo sabía leer porque yo estuve en un estudio en México, pero no muy grande. Pero yo ya sabía leer español como si nada, y donde quiera yo leía, yo no tenía ningún problema. Pero cuando vino a que me dijeron, ¿por qué no lees la Biblia? Yo no la podía leer. Yo no podía poner las letras juntas. Yo estaba esto bloqueado. Dios me lo tenía bloqueado. No quería el que yo viniera, yo pienso, como Él lo sabe todo, a que yo empezara a malinterpretar todo. Entonces esto estaba bloqueado. Y si leía, yo no me acordaba absolutamente de nada. Si había 2, 3 palabras que yo pusiera juntas, así se dice, no las recordaba. Y yo no podía leer nada, no podía. Y dije, qué raro está esto. Y hasta después que pasó lo que pasó en mi vida, fue que todo eso se cayó el velo y yo empecé a ver por la gloria de Dios. Pero vemos lo que está escrito aquí, ¿sí? Que uno no se puede dar cuenta de nada hasta que no viene Dios. Y eso es a lo que me refiero con las palabras que son de vida eterna. Solamente Él las trae. Nadie puede hacer lo que Dios hace. Hay gente que tratará de hacer lo que puede, tratará de decir, algún día Dios me va a probar lo que estoy haciendo yo solo aquí. Algún día Dios me va a ver desde el cielo y va a decir, allá está uno haciendo una lucha. Mucha gente puede pensar eso. Pero si cuando somos llamados por Él, muchos de nosotros antes no queríamos, es que no es de los que quieren ni de los que corren, es de los que Él tiene misericordia para empezar. Esto así es. Entonces no puede haber alguien que desee y que Dios lo ignore. Si Él desea, Dios lo sabe desde muchos años, desde antes que se ha formado en el vientre de la madre. Él ya sabe que Él va a querer a los 27 años, a los 35, a los 40, a los 80. Él sabe, Dios, que esa persona va a querer de Él y va a querer predicar. No hay nadie que esté perdiendo el tiempo. No. Le voy a mostrar aquí en Mateo 7:24 para darnos cuenta que existen 2 cimientos. Por supuesto, yo no soy ningún experto en construcción. Yo respeto a todos esos hombres que trabajan en construcción porque es muy pesada. Pero aquí habla de 2 cimientos. Un cimiento es algo que se echa en la parte del piso para empezar a construir. Se echa el cemento, se pone varilla, se pone piedra. Depende de lo que vayan a poner ellos, yo no sé. Pero dentro de las cosas de Dios existen 2 cimientos. Y los 2 cimientos están presentes todavía. Tenemos como un cimiento una persona prudente y como el otro cimiento es un insensato. El insensato es una persona tonta y necia, pero los dos están tratando de edificar. ¿Sí? Miren, Mateo 7:24, aleluya, gloria a Cristo, dice, gloria al Señor. Dice, cualquiera pues, oigan bien cómo empieza a hablar Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Vean cómo empezamos a oír otra vez lo que oímos de parte de Jehová con Moisés primero y posteriormente para el pueblo de Israel. Si oyeren estas palabras, les decía él, si escucharen, si estuvieran atentos a mi voz, va a haber un resultado. Bueno, aquí también lo dice Jesús. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Es bien importante porque no todos oyen la voz de Dios, mucho menos van a ser como Dios dice, porque no están oyendo a nadie, entiendan. Dice aquí, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Se fijó bien? La persona que escuchó a Dios, lo que Él decía, de todos los aspectos, le compararé, dice el Señor, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aleluya. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. O sea que alguien la sostuvo, alguien la guardó, alguien la preparó, alguien le puso protección. ¿Quién creen que sea? Es Dios. Por eso entendamos que hay personas que son bendecidas y hay personas que ya son condenadas. ¿Sí? Dice enseguida que no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces ahí vemos
el primer cimiento. Enseguida dice, pero cualquiera que me oye estas palabras, ahí está lo mismo otra vez, y no las hace. ¿Sí? Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Se fijan? Entonces, ahí está como dicen siempre, delante de ti está la bendición, enfrente de ti está la bendición y la maldición. ¿Cuál escoges? Por eso entendamos que solamente Dios puede bendecir y guardar a todos. Dice el 28, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Oiga cómo la gente, hay efecto de cuando oyen la palabra del Señor. Se admiraban. Ahora, ¿por qué se admiraban? Aquí dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, cuando nos referimos, escuchen bien esta parte, cuando nos referimos a alguien que tiene autoridad, es alguien que se le ha dado exactamente poder, sabiduría y autoridad de hacer las cosas. Y todo eso se lo entregó Dios al Hijo. Toda potestad me es dada. Entonces la gente sin conocer o sin saber, admirados. Pero el que sean admirados en lo que Él decía, no quiere decir que iban a ser como Él decía. ¿Sí? Solamente aquellos que las hacen. Una cosa es oír y decir, eso estuvo bueno. Se olvidan de eso. Y alguien dice, qué tremenda la palabra. Eso me quedó en el corazón a mí. Yo voy a tener cuidado porque ahí lo leí y me di cuenta que Dios no le gusta, Dios dice, Dios manda, Dios aquí, Dios allá, y voy a guardar eso porque yo lo acabo de leer. El Señor me lo mostró. Tengo que hacer como Él dice. ¿Sí? Pero hay gente que dice, no, sí, se oyó muy bonita la predicación, hasta cuando uno acaba le dicen, ay hermano, Dios lo está usando, ¿verdad? Usted sí, siga adelante hermano, Dios lo bendiga. Ese mismo que dice eso, no hace caso. Pero sí soltó aquella palabrona para uno. Dice, mira qué hermoso. Es mejor que hagan las cosas de Dios a que le vengan a uno con un halago, porque no es uno, es Dios el que dice todo esto, es Dios. Olvídense del hombre, es Dios el que manda a hacer todas las cosas. Por eso Él quiere bendecir, Él quiere guardar. Uno de predicador se muere y entra otro, se muere y entra otro. Así como pasó Moisés, entró Josué. Y ahí van hasta que se mueren todos. Pero Dios permanece. Entonces pongamos diario la mirada en Dios. No en los hombres, por muy usados que sean, no ponga la mirada en ellos. En Dios. Por eso tenemos que, en ese cimiento, estar fundados sobre la roca, y esa roca es Cristo, para recibir todas estas bendiciones. Pero una de las cosas tan grandes, tenemos que recibir, escuchen bien, lo que Dios mandó. ¿Qué es lo que Dios mandó? Bueno, Juan el Bautista dice, no puede el hombre recibir nada si no se le fuere dado del cielo. ¿Por qué digo esto? Porque volvemos a lo mismo. Sin Dios no hay bendición, no hay gozo, no hay paz, no hay alegría, no hay prosperidad, no hay ningún tipo de bendición sin Dios. El mismo Juan el Bautista dijo que los hombres, el hombre, dice, no puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo. En otras palabras, la calidad de vida en esta tierra, para poder tener un efecto entre todos los que estamos aquí, tenemos que estar con un contacto con Dios, porque entonces estamos como los demás. Pero cuando recibimos de Dios es porque ha venido desde el cielo. Esa es la diferencia. Miren, Juan 3:31. Sí, porque es que de que todos tienen, pero ¿quién en realidad está bendecido? ¿Quién se puede ir a acostar y dormir, pero bien tranquilo, sin ningún problema? ¿Por qué? Porque él sabe que Dios lo está guardando, Dios le está bendiciendo, le está supliendo. 3:31, vamos a leer ahí. Dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla.
El que viene del cielo es sobre todos, dice otra vez. Entonces ahí está la diferencia de que el que está en la tierra va a empezar a hablar cosas terrenales. Por mucho que le meta Biblia, por mucho que hable dizque de Dios, pero si no tiene la unción, el Espíritu en él, ¿qué creen que está hablando? Está hablando cosas terrenales. No, pero que menciona la Biblia, menciona a Jesús y menciona la cruz, y ellos pueden revolverle, pero no necesariamente están diciendo la verdad, entiendan. Solamente usted acuérdese siempre de lo que está leyendo. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Ahora, ¿por qué pone él esto? Porque la gente tiene que saber, la gente tiene que darse cuenta que hay gente disfrazada, que hay hombres vestidos de ángeles, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Sí? Por eso dice, el que viene del cielo es sobre todos. Dice, y lo que vio y oyó, esto testifican, y nadie recibe su testimonio. Oigan esa parte ahí. Dice ahí muy claro, nadie recibe su testimonio. Pero aquí cambia la cosa luego en el 33. Porque dice, el que recibe su testimonio. O sea, está diciendo ya que el que le cree, este atestigua que Dios es veraz. Ahora, ¿qué es el que Dios sea veraz? Es que Dios siempre dice la verdad. Por eso le repito lo mismo. Si nosotros somos de Dios, tenemos que aceptar que algo ha pasado en nuestras vidas. Porque Dios ha venido a cambiarme, a transformarme, mi vida, mi familia, todo. Y yo digo que lo que han hecho en mí es verdad. Yo no estoy convencido de imaginarme que existe Dios. Yo estoy convencido de que Dios en realidad está en mi vida. Que son dos cosas bien diferentes. La gente podrá decir, pues estoy esperando algo ahí, pero no ha pasado nunca nada. A lo contrario de decir, yo sé en quién he creído. Porque aquí claramente dice que el que ya recibió el testimonio de él, va a testiguar que Dios es veraz. O sea que Dios siempre está diciéndole algo continuamente, verdad, algo ayudando y pasando algo en las vidas de cada quien. Es lo que dice aquí. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Ahí podemos ya ver que la gente que va a hablar de Dios no va a dar pedaceras de la Biblia, unas de verdad y unas de mentira. No va a llevar fiestas paganas y va a llevar santidad de Dios por otro lado. Ese no es tener, como dice aquí él, un espíritu entero. Eso es tener un espíritu por medidas. ¿Se fijan? Porque hay gente que sí habla de eso. Hoy específicamente en esta semana, están hablando de las Pascuas, de la resurrección. Y lo primero que meten son esos huevos. Cualquiera que signifique eso, ahí está también. Y sacan palmas, y que las palmas las sacaron y se las aventaron a él, y que fue cuando resucitó, que el domingo de gloria, el domingo de resurrección, el sábado de gloria, y todo eso. Y alguien dirá, pues es él. Ahí están las Pascuas, están las palmas, está todo. Pero acuérdense de lo que dice aquí. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. ¿Será que Dios se contradice en las fiestas y en las celebraciones y en las tradiciones del propio Jesús? ¿Él manda o no manda? ¿Estará escrito todo eso? No. Y si alguna fiesta está hecha, es para el pueblo de Israel. Ellos están llenos de fiestas porque eso les dijo Jehová. Que guardaran, que hicieran tabernáculos, los panes sin levadura, y que esto, que lo... En la iglesia no. Pero la iglesia ha querido hacer lo que quiere siempre. La iglesia desobediente me refiero. Por eso Dios no da el Espíritu por medida. Quiere decir que cuando el Espíritu viene a morar, una persona va a empezar a hablar verdad en un 100%, porque está Dios hablando, así como lo hizo con Moisés. ¿O será que cuando se le manifestó Jehová a Moisés, le dijo, te voy a decir algo, pero ellos van a ir con los asirios un tiempo, se van a regresar con los geteos, van a ir con los jebuseos, van a ir con los y después me vienen y me adoran al tabernáculo, y después hacemos todo eso diría Jehová en ese entonces? No. Si oyeres mi voz, les dijo siempre. Siempre se trata de permanecer en él. Por mucho que le revuelvan, tengan mucho cuidado, porque aquí es donde empieza todo a fallar. Por eso ya aquí viene, dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas se han entregado en sus manos, o en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna,
pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Está entendiendo esa parte? Es dura esta parte, pero es la verdad. Es la verdad. Ahora vamos a ver en Juan 6:38, ahí mismo, Juan 6:38, mire lo que dice aquí, hablando otra vez del que viene de arriba, que es Jesús. Dice Jesús: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Acabamos de ver otra vez Deuteronomio 18, 18 y 19, donde dice: pondré mis palabras en su boca. Aquí se cumple, aquí está cumplido lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y no es una segunda o tercera persona, se refería a él. Eso dice ahí. En el 69, vean lo que dice. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a leer ahí en el 63 más bien. Aquí vamos a ver otra vez acerca de estas palabras de vida eterna. Juan 6:63. Dice: el Espíritu es el que da vida. Ahora, toda la gente allá afuera tiene vida. ¿Gracias a qué? A un espíritu que se les dio. ¿Sí? Que si no tuvieran espíritu estuvieran muertos. Pero hablando de la santidad, dice: la carne, vean lo que hace aquí, lo que va a decir el Señor. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, oigan bien aquí ya, son espíritu y son vida. Entonces, la vida que teníamos en el Espíritu y la carne que todavía tenemos, podemos decir que era basura, comparado a lo que Dios nos va a dar. Porque Él está diciendo: las palabras que yo he hablado son espíritu. O sea que el espíritu que teníamos nos está dando palabras de vida eterna, palabras de espíritu, con un espíritu nuevo que es el de Él, y aparte nos está dando vida, nos está transformando. Ahora estamos entendiendo ya mejor. Dice el 64, aleluya, dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no iban a creer y quién le había de entregar. Ahí podemos ya ver cómo Dios conoce a todas las personas. Hay personas que dicen: yo ahorita estoy así, o yo ya lo hago acá, pero Dios conoce todo, absolutamente todo, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Dice enseguida: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Vean por lo que les dijo, se fueron los discípulos. ¿No les gustó? Al igual cuando entran aquí, oyen y se van. No les gusta, pero así es, está escrito. Y dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso oíros también vosotros? O sea que ¿con quién se iba a quedar Jesús? Con nadie. Se iban a ir todos. Por eso les dijo: ustedes también tienen algún problema, yo parafraseando esto, con lo que estoy diciendo, si quieren váyanse. Entonces le preguntó Simón Pedro, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Oigan lo que le dijo Pedro: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso vean de qué se trata todo esto. Se trata de que solamente Él va a transformar, entiendan. Nosotros no podemos ser de dos partes, no podemos ser de las doctrinas de hombres y de la doctrina del Señor. Eso no puede existir y ni nunca va a tener un resultado con Dios. O dejamos a los hombres o agarramos a Dios. Usted escoja. Tenemos que escoger a Dios. Tenemos que tener el cimiento de la roca, que es Cristo. Ahora, porque hay gente que no entiende las palabras de Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? ¿Será porque serán muy malos? ¿Será que son todos asesinos? ¿Será que están en las cárceles? ¿Será que están en la calle sin casas? Viviendo en las calles, olvidados, los que no tienen, los viciosos. ¿Quién será el que no quiere a Dios? ¿O por qué no cree? ¿O los ricos? Porque hay ricos que dicen: no, yo lo que tengo me lo gané. ¿Cuál Dios? Yo trabajé, yo tengo lo que yo tengo, dicen ellos. Yo me mato trabajando, dice el otro.
todas mis riquezas, todos mis carros, mis propiedades, yo me quebro la espalda trabajando, dicen. A mí Dios no me ha dado nada, yo trabajo. Así dicen todos. Entonces no creen a Dios. Amén a eso. Vamos a ver bíblicamente qué dice. Juan 8:47. Aquí estamos hablando de alguien más hipócrita todavía que cualquier gente allá afuera. ¿Quién sería alguien así? Alguien religioso, alguien que habla de Dios, alguien que se viste como una persona pura y santa y justa. Pero Dios los conoce, como habíamos leído ahorita. Juan 8:47. Oiga esto. Dice: el que es de Dios, sabrá usted, y mi anhelo en mi corazón es que sí sepa. Dice: el que es de Dios, ¿sabe usted si es de Dios o no? Aquí dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso, ¿usted qué piensa cuando oye esto y no le gusta? Algo está pasando en cada uno de aquellos que dicen: esa palabra como que no me cuadra, como que no me gusta. Hay que tener cuidado, porque si somos de Dios es el sí y el amén. Usted no puede decir que ama a Dios y le llora y lo ama, y oye su palabra y dice: espérate, a mí no me hables así, Dios. Entonces está rechazando a Dios. Aquí claramente dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Les dice: por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios, les dice a ellos, a los fariseos hipócritas. Oigan nomás. Dice el 48: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Les dijo en su cara: pero yo no busco mi gloria, hay alguien que la busca y juzga. Dice enseguida en el 51: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Otra vez otra promesa de vida eterna. ¿Guardando qué? Lo que muchos detestan, la palabra. Tiene usted que amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando ama a Dios, ama la palabra. No puede amar a Dios y aborrecer la palabra. Eso no existe. Bueno, dice el 52: entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Le están haciendo mentiroso, porque dicen: ¿cómo no murieron si ya murieron los meros meros? ¿Por qué dices tú que el que guarda mi palabra nunca muere? Si los meros meros ya murieron. No saben discernir, no saben entender, no saben los misterios, no saben nada cuando no está Cristo en el corazón. Por eso dice aquí, oigan lo que va a decirles. Dice, aleluya, en el 53: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Oiga, ¿cómo le dijeron? ¿Quién te haces a ti mismo? O sea, ¿de dónde agarras lo que tú eres? Que sepamos nosotros, nadie te dio autoridad, le están dando a entender, parafraseando esto. Respondió Jesús, oigan lo que va a decir aquí. Respondió Jesús: yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, dice. Dice: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Hay mucha gente que cree en Dios a la manera de ellos, pero dejan a Jesús. Entonces no están en nada, como Él les dice aquí. Dice el 55: pero vosotros no le conocéis. Ahí les dijo. Por eso alguien que nomás dice y habla, no le conoce. Jesús mismo lo está diciendo. Estos fariseos se vestían como la pura verdad, la pura justicia, pero Jesús los ve y dice: ustedes no conocen a nadie. Oye, qué triste es eso. Por eso es necesario arrepentirnos y recibir a Jesucristo en el corazón, y todo va a estar en paz, humillándonos bajo la poderosa mano de Él, porque nosotros nada somos, nada somos. Ahí está lo que le respondió Jesús. Imagínense cómo se sintieron. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Si Jesús guarda la palabra del Padre, ¿qué estamos esperando nosotros? Nosotros tenemos que hacer exactamente las cosas que hace el Maestro. Él no dijo: yo soy Dios y aquel es el otro Dios y somos dos y somos uno. Él no salió con eso. No, ahí no estaba hablando que Él era Dios. Él se estaba
Se estaba humillando como un hombre y dijo: yo guardo la palabra, su palabra, lo conozco, no soy mentiroso, como ustedes, les dijo. ¿Se fijan cómo los descubrió de fácil? Wow. Pero sobre todas las cosas, lo que yo le quiero decir acá es que las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Por eso, ¿con qué palabras te estás alimentando en tu vida? ¿Con las mentiras, con las doctrinas de demonios? ¿Con qué te está viniendo a tu corazón y a tu alma? ¿La palabra verdadera? ¿La palabra de vida eterna? ¿O qué? Porque aquí está la realidad. Juan 12:48. Juan 12:48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Y alguien diría: ¿quién irá a ser él? Bueno, no es él, es la palabra. Dice: la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué quiere decir con eso? Que una palabra me va a juzgar a mí. Bueno, ¿es mi desobediencia o mi obediencia con Dios lo que me va a mí a ser una persona en el día del juicio vencedor o un mentiroso? Porque si yo digo: Señor, yo cuando vi eso, cuando nunca dijiste. No, es que por eso es que vamos a oír la voz de Dios, para con esas palabras, como Él dice aquí, sin rechazarlas, las vamos a recibir, y el día que nos juzgue vamos a vencer, porque vamos a hablar de las palabras de Él. ¿Ya entendió ahora sí cómo es de fácil esto? Pero aquí está con lo que empezamos a leer al principio, y vamos a leer rápidamente la defensa y la muerte de Esteban, pero vamos a leer nada más en el libro de los Hechos 7:37, para que usted se acuerde que todo esto es lo mismo. El Señor se va moviendo a través de las Escrituras con los hombres santos que Él levantó, y empezó a hablar y a dar testimonio entre todos los demás, a punto que los mataron, como el primer mártir que fue Esteban. Hechos 7:37. Mire, acuérdese que Él les empezó a decir toda la verdad, y entre más les decía, más se enojaban con Él. Ok, Hechos 7:37. Aquí les va a recordar lo que leímos en Deuteronomio 18:18. Dice: este Moisés, ¿se acuerdan de eso? Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos, como a mí, a Él lo oiréis. Les está diciendo Esteban a los judíos. Este es aquel Moisés, dice enseguida, que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan que así empezamos a leer? Y con nuestros padres, y que recibió, escuchen bien esta parte, palabras de vida que darnos. Por eso todo lo que es nuestro Dios hermoso, palabras de vida, palabras de vida, palabras de vida. No, que es que no podemos hacer vida si no está Dios en nuestro corazón. Entendamos. El que está fingiendo está perdiendo el tiempo, y se está echando más maldición, se está condenando cada día más. Acepten, arrepiéntense todos aquellos que van a oír aquí en el internet también. Reciban al Señor, créanlo en su corazón y declárenlo con su boca, que Jesús es el Señor. Sí, es que no hay nada más. Por eso esas palabras de vida son de las que dependemos todo el tiempo en nuestra vida, hasta que nos muramos. ¿Sí? Alguien dirá: no, pues las palabras de vida es el cielo. Todos los días ocupamos oír la voz de Dios. ¿Sí? Por eso recomiendo que lean la palabra en la mañana, porque dice que el que temprano lo busque lo hallará. ¿Quién quiere vivir un día sin Dios? Hagan una costumbre de leer en la mañana, de acordarse de Dios, porque les va a prometer, les va a cumplir un día victorioso. Entiendan que aquí están las victorias. Tenemos nosotros que hacer lo que Él dice para estar en victoria, estar llenos de la plenitud del Señor. Mire, ya casi vamos a cerrar. 1 Timoteo 6:3. 1 Timoteo 6:3. ¿Qué dice ahí? Vamos a ver estas santas palabras, ¿no? Aquí está otra vez la advertencia. Mire, dice claramente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Oigan que sí son sanas palabras y santas, lo diría yo también.
Bueno, aquí está la invitación y el cuidado que se debe de tener. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad, oigan el resultado: está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. O sea que el que empieza a que esto no es así y esto no es acá, ya va por otro camino, con otro futuro muy negro ahí, ¿sí? Dice enseguida todo lo que va a empezar él con contiendas, con cuestiones, contiendas con palabras, contiendas de palabras. Dice el 5, con disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ahí se está refiriendo a las falsas iglesias, a todas aquellas que se dedican a explotar a los hombres y traficar las almas de ellos con el mismo diablo. ¿Cómo le parece? Es a lo que se refiere esto. Están haciendo negocio de almas entre ellos y el enemigo. Ese es el negocio que tienen. Los están entregando al propio diablo, ¿sí? Eso está en el libro de Apocalipsis. Están haciendo todo tipo de traficando las almas de las personas que se aferran a estar con ellos. Por eso dice aquí: estos son hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. No están en verdad, en ningún momento han estado en la verdad. Que toman la piedad, toman la verdad, lo hermoso de Dios, como fuente de ganancia, digo yo. Dice: apártate de los tales. Y así están llenas las iglesias. Dicen: yo voy a la iglesia, ahí va toda la familia. Ojalá que fuera de Dios. Y si es de Dios, gloria al Señor por eso. Pero si no es, sálgase de ahí. Ahí dice: apártese de los tales, dice. Bueno, aquí está para todos en general. Vamos a cerrar con este ya. Este es el último. Apocalipsis 22:19. Esto que vamos a leer aquí es para todos, absolutamente para todos los que van a oírme. Los que tengan cualquier conexión, que según ellos tengan iglesia, que tengan ellos algún tipo de donde se congreguen o lo que sea. Tenga cuidado con lo que va a oír. Apocalipsis 22:19 dice: si alguno quitare, acuérdense que Dios habló, Dios dijo y Dios va a hacer. Pero aquí está dándonos un tremendo consejo de cuidado. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, entienda eso. Dios quitará su parte del libro de la vida. Ahora, ahí no dijo: si tú volviste a nacer ya y te sales de los caminos y abres una iglesia y te apartas de Dios y empiezas a perder almas, yo te recibiré. Eso no dice. Ahí nunca se refiere a nada sino a quitar lo que Dios manda. Cuando alguien quita lo que Dios manda, va a caer esto sobre ellos, entiendan. Dice: si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. O sea que, sea quien sea, le va a pasar algo ahí. Va a ser quitado del libro de la vida. Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Quiere decir que todo lo que prometió a alguien no se lo va a dar. ¿Está entendiendo? Ya basta de estar oyendo esas doctrinas donde dicen: hagas lo que hagas, Dios te recibe. Cuando alguien dice: hagas lo que hagas, Dios te recibe, lo que no dicen es que la persona se tiene que arrepentir. Porque si no se arrepienten, no pasa nada. Si se arrepienten, Dios los perdona, por supuesto. Eso no lo estoy negando. Pero nomás le dicen: hagas lo que hagas, Dios te está esperando porque Dios te ama, le dicen a uno. Pero no le explican más. Y la gente, como no se preocupa de leer, se está perdiendo. Porque empiezan a ignorar las palabras que Dios está diciendo, como lo hemos estado viendo a través de toda esta predicación. Así es de que es necesario acordarnos de todo lo que estuvimos viendo y que las palabras de vida eterna solamente Dios, a través de Jesús, las puede dar en el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar y vamos